Bienvenidos de vuelta. En este video vamos a ver cómo implementar de forma práctica una lista dinámica usando la librería RecyclerView. En el video anterior vimos cuáles son los pasos que debemos seguir y en este video vamos a implementarlos uno a uno. Bien, el primer paso para la implementación del RecyclerView es adherirlo a la actividad o fragmento donde nosotros deseamos visualizarlo, donde deseamos nosotros ver nuestra lista de elementos. Y en el ejercicio que hemos venido trabajando, tenemos una actividad que nos muestra tres fragmentos. Un fragmento que nos muestra la lista de tareas, otro fragmento que nos muestra el detalle de una de las tareas si se pulsa sobre ella, y otro fragmento que nos muestra una pantalla de acerca de. En este ejemplo que hemos venido trabajando, tenemos que nuestro fragmento to do fragment nos muestra un listado de elementos que tenemos predefinidos en el código y hemos implementado a través de un linear layout y una combinación de linear layouts anidados esta lista de tres elementos, cada una con un botón. El problema de implementar listas de esta forma es que si no sabemos cuántos datos vamos a mostrar, pues no tenemos cómo definir un tamaño o un número predefinido de linear layouts para implementar cada una de las tareas. Esta, pues, como lo vimos anteriormente, era solamente un ejemplo de cómo podemos nosotros usar los fragmentos, pero ahora vamos a implementar un RecyclerView, una lista dinámica para mostrar estas tres tareas y si lo deseamos muchas más. Entonces vamos a modificar este diseño, que es una combinación de linear layouts. Vamos a modificar entonces el diseño de este fragmento para no tener una lista fija de tres elementos, sino que vamos a cambiar este diseño por un RecyclerView. Entonces vamos a seleccionar todo el texto que corresponde a este diseño. Vamos a comentarlo. Y vamos a implementar nuestro RecyclerView de la siguiente forma. Vamos a hacerlo a través de la librería androidx.recyclerview.widget.recyclerview. A través de esta librería vamos a crear nuestro elemento. Aquí podemos ver un preview bastante básico de cómo se vería una lista. Vamos a definirle un ID de acuerdo a los pasos que tenemos acá. Hay que definir un ID para el RecyclerView, definir si es una lista vertical u horizontal y definir el layout manager a usar. Vamos a definir entonces un ID para nuestro RecyclerView. Aquí yo lo voy a llamar Recycler To Do List. Definimos un ancho y un alto, en este caso match parent para que ocupe el ancho y alto de la pantalla, o sea, para que el listado de elementos ocupe todo el ancho y alto de la pantalla. Este atributo scroll bars nos define si va a ser una lista vertical u horizontal. En este caso yo deseo que sea una lista vertical. Y por último vamos a definir el layout manager a través de los recursos que hemos denominado app que se encuentran en esta URI. Y vamos a definir el layout manager que va a ser un layout manager de tipo linear layout manager. Esto es lo que va a permitir que los elementos se ubiquen uno debajo del otro. Este layout manager es el encargado entonces de ubicar los elementos en la posición que les corresponde. El siguiente paso después de que hemos implementado nuestro RecyclerView es hacer un diseño para cada uno de los elementos de la lista. O sea, cómo deseo yo que se visualice cada uno de los elementos en la lista. Deseo que tenga una imagen, deseo que tenga un texto o cuántos textos va a mostrar, en qué posición los va a mostrar. Y para eso vamos a crear entonces un nuevo archivo que va a contener dicho diseño. Acá en la carpeta Layout, yo he creado un nuevo recurso de tipo Layout que es denominado Task List Items. Y aquí he colocado el diseño de cada uno de los elementos de la lista. Yo solamente debo diseñarlo una vez
y de ahí en adelante Recycler View se encargará de reusar este diseño para cada uno de los elementos de la lista. ¿Cómo se compone o cómo está diseñado este diseño? Tenemos un linear layout con orientación horizontal, o sea, los elementos van uno al lado del otro. Le definimos una gravedad de tipo center vertical para que los elementos se centren verticalmente dentro de este espacio. La propiedad background del linear layout padre va a ser este selectable item background. Este es un atributo predefinido que nos va a permitir tener un efecto de pulsación cada que el usuario pulse sobre un elemento de la lista. O sea, cada que se pulse sobre un elemento de la lista, se va a ver ese efecto ripple que da una realimentación visual de que el elemento fue pulsado. Y el alto de este linear layout vamos a definirlo también con un atributo predefinido que es list preferred item height large. Este atributo nos define un tamaño predefinido para elementos de una lista. Así no tenemos que preocuparnos por pensar cuál sería el tamaño en dps más adecuado para un elemento de un Recycler View. Ahora, como este es un linear layout horizontal, tenemos dos hijos para este linear layout. Primero de ellos es un image view que está acá al lado izquierdo y como es un linear layout horizontal, el segundo hijo, que es un linear layout, está al lado derecho. El primer elemento, que es el image view, tiene un ancho de 0 dps y le he definido un peso de 1. La imagen que estoy mostrando acá es una imagen fija que se encuentra en la carpeta drawable. Acá yo tengo diferentes versiones de la misma imagen. Task Icon la he denominado y he creado las carpetas HDPI, XHDPI, XXHDPI y XXXHDPI, y en cada una se encuentra una imagen de un tamaño diferente, tal como se vio en los primeros videos, que es lo recomendable cuando se está trabajando con imágenes. El alto de esta imagen la he definido wrap content. Y el segundo hijo, que es un linear layout, que es donde se encuentran los dos text views, es un linear layout vertical, porque los dos textos están uno debajo del otro. Ancho tiene 0 dps, ya que estamos trabajando con pesos, le he definido un peso de 4 a este espacio para mostrar el título de la tarea y la hora. Yo aquí puedo jugar, recuerden, con los pesos y definir, por ejemplo, un peso de 3 para agrandar el tamaño destinado para la imagen y acortar el tamaño para el texto. Pero un tamaño de 4, un peso de 4 para el texto versus un peso de 1 para la imagen es un tamaño adecuado para estos dos elementos. Aquí he definido una margen de 8 dps entre este linear layout y la imagen para que el texto no vaya a quedar de pronto pegado a la imagen. Y los dos text views, como es un linear layout vertical, pues los dos se encuentran uno encima del otro. El primero lo he denominado text view task. Le tengo que dar un ID a este elemento porque este elemento lo voy a modificar. Cada que se cree un nuevo elemento de la lista, pues este texto va a cambiar. La tarea que se va a mostrar en cada elemento es un texto diferente, por lo tanto necesito un ID para poderlo identificar y poder manipular el contenido que se muestra acá. Tengo un texto ahí por defecto, tamaño de 20 cps, un estilo con negrita y un color de texto que es el color primario, secundario, que sería pin 500. Para el segundo text view que nos mostraría la hora, le he también denominado un ID, text view time. Le he definido un tamaño de 20 cps igual que el anterior. A este no le definí estilo con negrita y el mismo color de texto. Con esto ya tengo diseñado entonces el archivo que se va a encargar de cargarse por cada elemento de la lista que se vaya a mostrar. O sea, este es el diseño que se le va a implementar a cada elemento de la lista. Y en cada elemento de la lista lo que va a cambiar entonces son estos dos textos de acá. El tercer paso es crear el adaptador. Para esto vamos a crear una clase que herede de recyclerView.adapter y esta dentro va a contener otra clase que herede de recyclerView viewHolder. Vamos a sobreescribir también los tres métodos que se requieren para el adaptador,
getItemCount, que va a retornar siempre el tamaño de los datos que se van a mostrar. OnCreateViewHolder, que se va a encargar de crear cada uno de los elementos de la lista sin datos. Y OnBindViewHolder, que se va a encargar de llenar de información cada uno de esos elementos de la lista. Entonces acá en mi package del proyecto he creado el archivo MyTaskListAdapter. Este es mi adaptador personalizado. Lo he llamado de esta forma. Recuerden que para crear este archivo pues se crea un nuevo archivo Kotlin, una nueva clase Kotlin. Y pues acá le damos el nombre MyTaskListAdapter. Y esto nos va a crear un archivo vacío, una clase vacía, a la cual le vamos a definir cuáles van a ser sus datos de entrada. En este caso yo he definido dos datos de entrada. Por un lado, un objeto de tipo appCompatActivity, que voy a llamar context, y el otro es un bundle denominado info. Este primero lo necesito porque como voy a trabajar con fragmentos desde el adaptador, voy a necesitar en algún momento hacer un cambio de un fragmento a otro. Y para poder hacer el cambio de un fragmento a otro, recuerden que esto se hace a través de transacciones. Y para hacer estas transacciones yo requiero una instancia de la actividad. Por lo tanto, cuando yo vaya a, a crear mi objeto adapter, debo pasarle como parámetro la actividad a la cual se va a encontrar adherido el fragmento con la lista de elementos para luego, cuando se pulse un elemento de la lista, pueda hacer el cambio a otro fragmento. El segundo parámetro es un bundle que va a tener la información de los datos que se van a mostrar en la lista. Esta clase debe heredar, como lo dije, de recyclerView.adapter y vamos a definirle acá cuál va a ser la clase viewholder que va a estar adherido a este adaptador. O sea, cuál va a ser la clase viewholder que se va a encargar de crear los elementos de la lista. Esta clase viewholder la debo crear acá dentro de MyTaskListAdapter, dentro de mi adaptador. La voy a llamar MyViewHolder, por eso acá es MyTaskListAdapter.MyViewHolder. Si yo creo esta clase en un archivo diferente, pues no tendría que poner esta parte del texto. Entonces creo mi clase MyViewHolder. Le voy a definir un parámetro de entrada de tipo View que voy a llamar Layout. Este va a corresponder al layout, al diseño que se va a cargar como plantilla de la lista y hereda de recyclerView.viewHolder. De esta forma lo convierto en un viewholder. Y el parámetro de entrada de esta clase padre pues va a ser el mismo layout. Voy a crear entonces una variable privada llamada context a la que le voy a guardar el mismo contexto que voy a pasar como parámetro. Luego vamos a ver cómo lo vamos a usar. Debe ser de appCompatActivity porque todas las actividades que estamos creando son de tipo appCompatActivity. Entonces es importante que coincidan los tipos de actividades cuando vayamos a pasar el contexto de una clase a otra. Los tres métodos que se deben implementar como parte del adaptador son, por eso la palabra reservado de write, que indica que es un método sobrescrito. GetItemCount, este método debe implementarse. Si yo no implemento estos métodos acá de forma manual, me va a salir a mí un error acá indicándome que hace falta estos métodos. Yo puedo implementar dichos métodos acá seleccionándolos, pulsando OK y él automáticamente, el IDE, se encarga de crear esos tres métodos y ya el trabajo mío será llenar estos métodos con la información que se requiere en cada uno de ellos. Entonces, getItemCount es un método que debe retornar el tamaño de la lista de los datos que se va a mostrar. Si los datos que voy a mostrar son 3, este método va a retornar el tamaño de esa lista de datos, o sea 3. Si voy a pasar 20 datos al adaptador para que se muestren en el RecyclerView, este método retornará el tamaño de esos datos y en ese caso serían 20. El método onCreateViewHolder es el método que se va a encargar de ir creando uno a uno
los elementos de la lista, pero vacíos. ¿Qué hace este método? Tiene dos parámetros de entrada. Por un lado tiene un view group llamado parent y un entero llamado viewType. Este método retorna un objeto de tipo myViewHolder, que es la clase que yo he creado acá como viewholder de mi adaptador. ¿Qué hago acá? Creo una variable llamada layout con la clase layoutInflater y el método from. Obtengo el contexto a partir de este parámetro parent. O sea, cuando se llama el método createViewHolder, él viene con un viewGroup. De este viewGroup voy a sacar el contexto y a través de esto voy a inflar el siguiente diseño. ¿Cuál? El diseño que yo he creado para los elementos, para la lista de elementos de mi Recycler View. Este diseño que yo he creado acá, que contiene un Image View y dos Text Views, lo voy a inflar acá para tenerlo guardado en esta variable layout. El método inflate me pide entonces el layout que deseo inflar, o sea, que deseo convertir o empaquetar en una variable. En este caso es el diseño que he hecho para cada uno de los elementos de la lista. El segundo parámetro sería un viewGroup. Voy a pasar este viewGroup parent. Y el tercer parámetro debe ser false, ya que este no es el elemento que es realmente el padre de este diseño, pero lo vamos a usar como referente ya que él tiene los elementos necesarios para visualizarse. Entonces creamos en esta variable layout, vamos a guardar aquí toda esta línea, lo que hace es guardar este diseño de task list items en una variable llamada layout. O sea, este layout representa este diseño con todos sus objetos. Y voy a retornar un objeto de tipo myViewHolder de esta clase, pasándole como parámetro, ya que él pide un parámetro de tipo view llamado layout, pues le paso mi layout que he inflado acá. O sea, el diseño de la lista de elementos lo guardo acá y lo paso como parámetro para la clase myViewHolder. Entonces, cuando se vaya a crear el primer elemento de la lista, que sería por ejemplo este, se va a cargar el método onCreateViewHolder se va a encargar de cargar este diseño sin los datos, o sea, sin este texto GoToSupermarket, sin esta hora y también, por ejemplo, sin esta imagen. Luego de onCreateViewHolder se va a llamar automáticamente al método onBindViewHolder. Este es el método que se encarga de llenar estos text views con la información que yo deseo, que es información que proviene de una lista de datos, de una fuente de datos. Entonces, antes de explicar este método, pasemos a hacer el vínculo entre los datos, el adaptador y el Recycler View. Ya tenemos creado el Recycler View en nuestro fragmento. Ahora, en la clase ToDoFragment, si lo recuerdan, nosotros teníamos 3 botones y a cada botón le teníamos un onClickListener para que cuando se pulsara ese botón me llevara al otro fragmento donde se mostraba el detalle de la tarea. Como yo eliminé ya ese diseño, vamos entonces a comentar estas líneas de código. Y es ahora el adaptador el que va a tener el control sobre cada uno de los elementos de la lista. Entonces mi fragmento ToDoFragment infla el diseño y lo retorna. Ahora, vamos a sobreescribir el método onViewCreated. Este método onViewCreated se llama automáticamente después de que se ha cargado el diseño del fragmento en pantalla, en la actividad. Cuando ya la vista está creada, yo puedo entonces, aquí lo que voy a hacer es crear dos fuentes de datos, 3 fuentes de datos. La primera la voy a llamar MyTaskTitles. Es un array list de strings, o sea, es un arreglo, una serie de strings en una misma variable que he llamado MyTaskTitles. Y a cada una, y pues a este array list le voy a adicionar
las tres tareas que yo ya tengo predefinidas. La primera de ellas que es ir al supermercado, la segunda que es llevar el carro a mantenimiento y la tercera que es ir a la lavandería. Entonces creo mi array list, lo lleno de tres datos en este caso. Cojo creo una variable myTaskTimes también de tipo ArrayList de strings y le cargo las 3 horas. En este caso las 10 de la mañana será para ir al supermercado, las 14:30 serán para llevar el carro a mantenimiento y las 20 que serían las 8 de la noche serían para la tarea de ir a la lavandería. Aquí es importante asegurarse entonces de que el orden en el que yo guarde los datos en este ArrayList pues correspondan al orden de cada una de las tareas. Y adicionalmente, como en el detalle de la tarea, cuando yo pulse sobre una tarea, se va a mostrar un fragmento donde adicional a estos dos datos del título y la hora, se va a mostrar el lugar. He creado una variable llamada myTaskPlaces, también de tipo ArrayList, un string, y guardo los tres lugares de cada una de mis tareas. Ahora, voy a crear una variable bundle llamada info y a esta variable bundle le voy a guardar un string, un array list de strings con el título titles y le paso como parámetro mi variable myTaskTitles que contiene estas tres tareas. O sea, estas tres tareas quedan guardadas con esta etiqueta en mi variable bundle. Las horas quedan guardadas con la etiqueta times en el mismo bundle y los lugares quedan guardados con la etiqueta places en el mismo bundle. O sea, el bundle info va a contener tres strings ArrayList, cada uno con los títulos, las horas y los lugares de las tareas. Ahora, ¿cómo hago el vínculo entre el RecyclerView, el adaptador y la fuente de datos? Por un lado, debo crear dos objetos, uno de tipo RecyclerView, que va a ser mi RecyclerView, y otro de tipo RecyclerViewAdapter, que va a ser de tipo myTaskListAdapter. Voy a crearlos acá al inicio del fragmento y los voy a inicializar acá. Para inicializar el RecyclerView, llamo al método requireView. requireView me devuelve una instancia de la vista del fragmento. Y con esta instancia de la vista del fragmento puedo usar el método findViewById para encontrar mi RecyclerView. Recuerden que el RecyclerView se encuentra dentro del diseño FragmentToDo, que es el diseño del fragmento. Tiene el ID Recycler To-Do List. Y acá yo lo que hago es buscarlo por su ID, lo encuentro y lo guardo en mi variable de la clase ToDoFragment. Con el adaptador voy a inicializar mi clase myTaskListAdapter pasándole como parámetro. Recuerden que esta clase pide dos parámetros. Por un lado un contexto que es la actividad y por otro lado un bundle con la información de los datos que deseo mostrar. Entonces el primer parámetro que es la actividad lo hago a través de la palabra activity y le digo que lo pase como appCompatActivity. ¿Listo? Cualquier tipo de actividad que él encuentre a la que está adherida este fragmento lo va a devolver como appCompatActivity. Y el segundo parámetro pues es info, que es el bundle que contiene los tres ArrayList con los títulos, las horas y los lugares de las tareas. Luego, para finalizar, al RecyclerView le defino que tiene un tamaño fijo. Esto quiere decir que el tamaño del RecyclerView no va a depender del contenido de los elementos que va a tener cada uno de los ítems. Le defino el adaptador. Aquí es donde yo hago el vínculo entre el RecyclerView y el adaptador. Entonces, como ya tengo un adaptador inicializado acá con los datos, con la fuente de datos, aquí yo ya le he pasado, cuando yo paso el parámetro info al adaptador, ya con esto estoy haciendo un traspaso de los datos de la fuente de datos al adaptador. Ahora vinculo el RecyclerView diciéndole que su adaptador va a ser mi variable myAdapter. Entonces ahí vinculo esta variable myAdapter con mi variable RecyclerView. Entonces ya este RecyclerView sabe que el adaptador que contiene los datos y que se va a encargar de ir llenando esa información a la lista es este objeto o esta variable myAdapter.
Por último, esta línea lo que hace es adherir o incluir una línea horizontal que va a separar cada uno de los elementos de la lista. Ahora, pasando nuevamente al adaptador, como él viene con un parámetro app-compat-activity llamado context y un bundle llamado info, yo lo que voy a hacer acá es crear tres variables de tipo ArrayList con strings, myTaskTitles, myTaskTimes y myTaskPlaces. Voy a llamarlas igual que en la clase anterior, que en la otra clase, ToDoFragment. Y voy a guardar en myTaskTitles lo que tenga el bundle info, le saco el string ArrayList con la llave o con la etiqueta titles y lo convierto o lo paso como un objeto de tipo ArrayList. Entonces lo que estoy haciendo aquí es pasando los títulos a esta variable, las horas a esta variable y los lugares a esta variable. Recuerden que en el ToDoFragment yo los guardo en mi bundle con estas tres etiquetas titles, times y places, y acá los debo recoger con los mismos nombres que le di allí. Una vez tengo entonces guardados los datos que deseo manipular, en mi onBindViewHolder, que es el método que se encarga de ir poblando los viewholders que se crean acá, entonces creo una variable TextViewTask que va a representar este TextView que yo puse acá en el diseño de los elementos de la lista, que muestra el título de la tarea, TextViewTask, lo voy a inicializar de la siguiente forma. Creo la variable y a ella le voy a guardar. Este holder, onBindViewHolder, viene con dos parámetros. Por un lado, un objeto llamado holder de tipo myViewHolder, que representa el elemento que se va a crear en ese momento. Esto es un proceso que se hace de forma cíclica. Si yo voy a mostrar 5 elementos en el Recycler View, lo que hace el adaptador es coge el primer elemento de la lista, llama getItemCount, este le devuelve el tamaño de la lista, luego llama onCreateViewHolder, crea, o sea, saca el diseño para ese primer elemento, el TextView, el otro TextView, el ImageView, o sea, todo ese diseño, todo ese layout, lo carga. OnBindViewHolder lo que hace es llenar ese layout con la información que yo deseo y luego pasa al siguiente elemento, vuelve y llama getItemCount, luego llama otra vez a onCreateViewHolder y crea el segundo elemento vacío y vuelve y llama a onBindViewHolder y ese se encarga de llenar la información que está en ese diseño y así sucesivamente lo va haciendo con todos los elementos que se vayan a mostrar. Entonces él viene con dos parámetros, por un lado el viewholder que se ha creado para ese elemento de la lista que se va a crear. Y el segundo parámetro es la posición. Este entero indica cuál es la posición que se está llenando. Entonces, si son tres elementos los que yo voy a mostrar en pantalla, este será el elemento 0, position será 0 cuando se vaya a crear este. Position será 1 cuando se vaya a crear este. Position será 2 cuando se vaya a crear este. Entonces, onBindViewHolder es el que va a llenar esa información. Entonces yo lo que hago es crear una instancia de mi TextViewTask que va a mostrar el título de la tarea y para poder obtener este recurso, este objeto, lo hago a través del viewholder.layout, o sea, le saco el layout a este viewholder y ya con el layout del viewholder puedo llamar al método findViewById para decirle que me encuentre un TextView que tiene este ID. Y eso lo que hace entonces es traerme este objeto de acá, este TextView. Luego lo que hago es cambiarle el texto a ese TextView por el texto que viene en mi objeto myTaskTitles en la posición position. Como el primer elemento que yo pasé acá fue esta primera tarea que es ir al supermercado, esa se encuentra entonces en la posición 0 y cuando se esté creando ese elemento, yo lo que hago es decir que a ese TextView de ese viewholder le guarde el elemento que se encuentra en la posición 0 del ArrayList de títulos. Creo otro TextView time y voy a crear una instancia del TextView que contiene o donde voy a mostrar la hora de la tarea. Entonces acá
con el mismo método findViewById, a través del ID, encuentro ese objeto y lo guardo en mi variable como una referencia. Luego le cambio el texto por lo que se encuentra en la position, que en el primer elemento será 0 aquí y 0 acá, pero esta vez de la variable myTaskTimes, que contiene las horas de todas mis tareas. Por último, cuando se implemente, cuando el usuario pulse sobre uno de los elementos de la lista, yo necesito que eso genere una acción. Para eso entonces el holder, que es todo ese espacio, el view holder, todo el elemento de la lista, le voy a sacar el layout y le voy a establecer un listener. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo saco el layout, estoy sacando todo esto. Y cuando yo le establezco un listener a todo esto, no importa en qué lugar de la lista del elemento yo pulse, yo puedo pulsar acá o acá o acá o acá, él va a generar un llamado a ese listener. El llamado a ese listener, inicialmente lo que yo quiero que haga es que muestre un toast, que muestre un mensaje emergente con el texto de la tarea que se pulsó. Si yo deseo adicionar la funcionalidad para que cuando yo pulse la tarea se llame al otro fragmento que tiene el detalle de la tarea, entonces ese trabajo que hacíamos en ToDoFragment a través de transacciones, que lo teníamos acá comentado, que era crear una variable de tipo bundle, ponerle con el string tarea el título de la tarea, con el string hora la hora y con el string lugar el lugar donde va a ocurrir esa tarea. Y luego lo que hacíamos era con la actividad, con una instancia de la actividad, llamábamos a getSupportFragmentManager, iniciábamos una transacción, en este caso de reemplazo, porque vamos a reemplazar el fragmento que tiene la lista de tareas por el fragmento con el detalle. Y le decíamos cuál era el container view donde vamos a hacer esa transacción, cuál era el fragmento que deseamos mostrar, cuáles son los datos que se van a cargar allí y la etiqueta de ese fragmento. Entonces, esta información que hacíamos por cada uno de los botones que teníamos anteriormente en el diseño, lo vamos a hacer en el adaptador por cada holder, por cada view holder. Entonces, mostramos un toast, creamos un bundle, le ponemos los tres datos, en este caso con la palabra o con la llave o etiqueta tarea, sacamos el texto del TextViewTask como string y lo pasamos a esta variable de datos. Lo mismo hacemos con la hora y en el caso del lugar, como ese dato no aparece en la lista de elementos, el lugar de la tarea no aparece acá, yo lo voy a sacar de mi variable myTaskPlaces, que es mi ArrayList, que contiene los lugares, y le digo que la posición en la que se encuentre en ese momento saque ese dato y se lo pase al bundle. Luego, ¿qué hago? Con mi variable context, que representa mi actividad, llamo a getSupportFragmentManager, inicio la transacción de reemplazo, le digo cuál es el container view donde voy a hacer el reemplazo del fragmento, cuál es el fragmento que deseo poner, cuáles son los datos que le voy a mandar y la etiqueta de ese fragmento. Finalmente ejecuto la transacción y esto lo que va a lograr es que cuando yo pulse cada uno de los elementos de la lista me lleve a otro fragmento que me va a mostrar el detalle de la tarea con su nombre, su hora y el lugar donde va a ocurrir, que en el diseño se vería de esta forma: un image view, un text view con la tarea, un text view con la hora y un text view con el lugar. Con esto entonces tenemos ya implementado nuestro Recycler View. Para hacer un pequeño recuento de lo que se vio, lo primero fue en el diseño del fragmento implementar el Recycler View, indicando cuál va a ser el tipo de de Layout Manager. En este caso va a ser lineal vertical. El segundo fue definir un diseño para los elementos de la lista. Yo lo hice con un Image View y dos Text Views. El tercero fue crear el adaptador. En este caso el adaptador pide dos parámetros: un contexto, que es la actividad, un bundle con los datos que voy a mostrar con mi fuente de datos. Heredo de RecyclerViewAdapter para indicar que este es un adaptador. Creo mi clase MyViewHolder, que va a
a encargarse de crear los view holders, los elementos que se van a mostrar en pantalla. Implemento los tres métodos del adaptador getItemCount, que me devuelve el tamaño de los datos. onCreateViewHolder, que se va a encargar de crear los viewholders, cada uno de los elementos de la lista. Y onBindViewHolder, que se va a encargar de llenar esos elementos de la lista con el texto que corresponda de acuerdo a la posición del dato que se está cargando. Si se está cargando el primero, entonces se saca el elemento del ArrayList que está en la posición 0. Si se está cargando el segundo, será el de la posición 1 y así sucesivamente. Si los datos provienen de una fuente de datos diferente, por ejemplo una base de datos interna o una base de datos externa en la nube, pues es nuestro trabajo acomodar esta información para que la podamos pasar al adaptador y que éste se encargue entonces de sacarla, extraerla e irla mostrando en cada uno de los elementos de nuestro Recycler View. Muy bien, hasta aquí entonces hemos visto cómo podemos implementar una lista dinámica para nuestro proyecto de lista de tareas. El trabajo que sigue ahora sería entonces implementarlo y probarlo en nuestros emuladores o en nuestros dispositivos móviles. Nos vemos en el video de la próxima semana. Hasta pronto.